Buenas tardes, queridos hermanos, simpatizantes que nos siguen en estas hermosas clases que hemos tenido. El Señor quiere hablarnos y tenemos que estar pendientes, escuchar y anotar. Es muy importante que tenga un cuadernito para que vaya anotando. La clase de hoy día es una constante dependencia. ¿Dependencia de qué? Tenemos muchas dependencias, ¿no es cierto? Pero la más importante es la parte espiritual. Debemos orar por nuestras iglesias. Usted y yo, es nuestra abnegación. ¿Qué es lo que es abnegación? Amar profundamente y dejar pensar en el otro antes de nosotros. Reconocemos que es importante ver cambios en nuestras iglesias. Así que expresamos nuestra dependencia de Dios por medio de la oración. Siempre hemos dicho que es la clave, ¿no es cierto?, para llegar al Señor. Y Él se deleita en mostrar su gloria y darnos lo que necesitamos para lograr su propósito. Acuérdese que el propósito del Señor es el más cierto, ¿no es cierto?, el más verdadero, el mejor, no el de nosotros. ¿Por qué la oración, por su misma naturaleza, es una expresión de dependencia de Dios? Mire, me impactó realmente y abrió mis ojos, me aclaró la lección de la hermana María Esther de la semana pasada. Dice, cuando los incrédulos entran a la iglesia, la grandeza de Dios que se muestra allí los cautiva de tal forma que claman para también conocerlo a Él. Muchas veces nosotros decimos, el amor, nosotros, ¿no es cierto?, atraemos a la gente. No, no es así. El fruto suyo, el que trae a la gente. ¿Cuál es su fruto? El amor, la misericordia, ¿no es cierto? Nosotros lo expresamos amando, el saludo cariñoso usted hacia las personas que van llegando, su abrazo sincero, lo usa el Señor para su gloria. Dese cuenta. Así que tiene que hacer bien su trabajo. Mire, en Salmo 50:15, lea Salmo 50:15, Dios mediante la oración da gracia a sus hijos de una manera que además de la gloria a Él, la oración es una prioridad no negociable para cualquier iglesia o miembro de iglesia que quiera seguir a Dios. Hay unos versículos que me gustaría que usted leyera. Hechos 1:14. Se lo voy a leer porque no puedo dejar, ¿no es cierto?, de que vea esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que hacían ellos? Perseveraban en la oración. Hechos 2:42. ¿Qué dice Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros teníamos un hermano muy querido en nuestra iglesia que ya está en la presencia del Señor, mi hermano Eduardo. Él siempre quería hacer eso, partir el pan, estar en comunión en los hogares, porque a él le gustaba mucho que se hicieran oraciones en los hogares, que se hiciera la repartición del pan y se hablara de las cosas del Señor en los hogares. Ahora debe estar él muy feliz porque está en la presencia del Señor. Veamos Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es lo mucho, mucho más importante. Si usted no lee la palabra del Señor, no conocerá nunca al Señor como es de bondadoso. Y va a ver la diferencia entre Dios y Jesús, que es impactante.
¿Qué revela esta práctica acerca de las prioridades de la iglesia local? La iglesia primitiva dependía por completo del poder de Dios. Muchos de los triunfos de la iglesia en el libro de Hechos fueron el resultado directo de la oración. A menudo Dios realizaba obras poderosas para la propagación del Evangelio y la declaración de su gloria, como respuesta a las oraciones de su pueblo. ¿Qué es lo que pasaba? Hacía milagros, ¿no es cierto? Hacía cosas imposibles, cosas que los discípulos ni las personas que estaban ahí podían hacer. ¿Ah? ¿Para qué? Para la gloria de Él, ¿cierto? Estos creyentes sabían que la oración era necesaria para cumplir con el propósito de Dios. ¿Dónde? En el mundo, no solo en ese lugar, sino en todo el mundo. Pero si queremos hacer discípulos en todas las naciones, necesitamos orar. Cuando sacrificamos todo lo que somos y arriesgamos todo lo que tenemos en la línea de fuego de una batalla, por las almas de millones de personas a nuestro alrededor y miles de millones alrededor del mundo que no conocen a Jesús, estamos obligados a orar. Eso es lo que tenemos que hacer, orar. Orar por la iglesia. Ore para que capten una visión de la grandeza de Dios. Las victorias espirituales están más allá de nosotros y debemos entender su enormidad, no la de nosotros, sino la del Señor, y nuestra insuficiencia para alcanzarlas. La grandeza de nuestra tarea nos hace conscientes de nuestra urgente necesidad de Dios. ¿Usted necesita a Dios? Sí, ¿no es cierto? No seríamos nada sin Él. Y debemos vivir en una dependencia constante de Él. En Isaías 62, 6, 7, usted lo va a leer porque es un poquitito más largo, pero aquí hay una aclaración de ese versículo. Si le deis tregua, mire, si le dais tregua, ¿a quién le vamos a dar tregua? Al Señor. Quiero ser parte de un pueblo que no le dé tregua a Dios con la oración y buscarle. Quiero ser parte de un pueblo que invoque al Señor día y noche. Que se niegue a dejarlo tranquilo porque tenemos sed de la palabra de Dios en nuestras vidas, del poder de Dios en su iglesia y de la gloria de Dios en todas las naciones. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Yo sí quiero ver la gloria de Dios. No quiero darle tregua a Dios hasta que nuestras iglesias estén comprometidas por completo con el propósito grande y glorioso de Dios. No quiero darle tregua a Dios hasta que experimentemos su poder y presencia como lo vemos en las iglesias de hecho. Yo quiero vivir así, como en ese tiempo, como se hacía en las casas. Un hombre predicó y más de 3,000 personas compungieron su corazón y fueron salvas. Cada día el Señor añadía gente salva a las iglesias. ¿Por qué motivo? Porque estaban trabajando. Los seguidores del Señor estaban trabajando y el Señor añadía a las personas. Acuérdese que usted solamente tiene que hablar y el Señor da el crecimiento. Los cojos caminaban, los ciegos veían, miles venían a Cristo pagando un gran precio. Sin embargo, no se les podía impedir que proclamaran el Evangelio. Dios estaba tomando a las personas y llevándolas al desierto remotos para hablar a otros que se preguntaban acerca de Jesús. Si usted está hablando, la gente quiere saber más, pero usted hable de lo que el Señor ha hecho en su vida y eso va a impactar a la gente y después va a conocer al Señor como es.
el número de discípulos crecía rápidamente y el Evangelio se proclamaba con poder. ¿Lo cree usted así? Quiero ser partícipe de la obra de Dios. Quiero ser partícipe. ¿Y usted quiere o quiere seguir ahí tranquilo esperando que el Señor lo venga a buscar? Hermosa lección, ¿no es cierto? Y debemos llevarla a la práctica. Que el Señor lo bendiga, que tenga una linda semana. Ya no nos vemos a lo mejor varias semanas más. Bendiciones.